Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio La Tacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga, a través del canal de Radio La Tacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nuevamente tenemos la presencia de nuestro amigo, el padre Patricio Peñerrera, párroco de San Vicente Ferrer en la parroquia o en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, con quien vamos a trabajar en el tema la Iglesia instituida por Cristo Jesús. Numerales desde el 763 hasta el 766, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Patricio, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Un saludo cordial a todas las personas que se unen y que están interesadas en aprender precisamente cuáles son los fundamentos de nuestra iglesia. Siempre será un gusto compartir con ustedes. Gracias, padre. Esta es la segunda vez que nos acompaña, pero queremos que nuestra audiencia, que es amplia, a través de las redes sociales, recuerde o conozca nuevamente quién es nuestro invitado. Padre, por favor, cuéntenos un poco su testimonio de vida, cómo le ha ido en este tiempo de vida sacerdotal. Bueno, siempre será un gusto manifestar esta experiencia de vida, ¿no? Soy del Cantón Pujilizo y parte también de la provincia de Cotopaxi. Llevo ya prácticamente 22 años de sacerdocio. He estado sirviendo en algunas parroquias, por gracia de Dios, una linda experiencia en lo que respecta a este ministerio sacerdotal. He estado en las parroquias del Corazón, luego Moraspungo, luego fui enviado por Dios a la parroquia de Pucayacu, Gasaganda, luego a la parroquia El Carmen, y hace un año y un poquito más estoy sirviendo aquí en la parroquia San Vicente Ferrer de La Maná. Para mí también es un gran reto que me ha puesto Dios también, el hecho de estar de aquí, en esta linda parroquia, donde se ve un movimiento laical bastante fuerte, ¿no? Donde hay grupos que realmente se encuentran comprometidos con el anuncio de la buena noticia. Y esto es lindo porque uno también sabe que su ministerio sacerdotal tiene su verdadero sentido en este servicio, en el estar con la gente, el estar también contribuyendo también con estos grupos a anunciar a ese Cristo Jesús presente en medio de nosotros. Perfecto, muchas gracias. La iglesia hoy recuerda a San Higinio, Papa, que fue el octavo en ocupar la sede de San Pedro. Durante el reinado del emperador Adriano, se destacó por su lucha contra las herejías gnósticas y por fortalecer la organización de la iglesia, estableciendo normas sobre el clero y la jerarquía. Es reconocido como mártir, aunque los detalles de su muerte no son claros.
Su festividad se celebra el 11 de enero, justamente hoy. La cita bíblica que hemos seleccionado para el día de hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18, que dice: Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. El tema que vamos a tratar hoy es la iglesia instituida por Cristo Jesús. Padre Patricio, ¿nos puede ayudar con una introducción a este tema? Pienso más bien en ciertas dudas que hay en la gente, ¿no? ¿Qué mismo es eso de la iglesia? ¿Para qué es? Y claro, usted ya al introducir precisamente el tema de este diálogo, que es con respecto precisamente a esta parte del catecismo de la iglesia, y justamente aquí vamos a ver y vamos quizás a sacarnos de ciertas dudas que hay muchas veces en el corazón, en la mente de muchas personas, para poder entender precisamente este gran misterio que conlleva a esta, digamos así, a este nuevo pueblo de Dios, ¿no? Me gusta llamarlo de esta manera porque podemos entenderlo de que es el espacio, el momento en que Cristo Jesús funda un nuevo pueblo basado en el amor y la misericordia. Y para mí esto es muy grande, es muy especial, despejado de todas las dudas. Si nosotros pudiéramos entrarnos a ese misterio de amor y misericordia de Jesús, nos sentiríamos tan privilegiados de decir soy parte precisamente de este pueblo o parte de esta iglesia. Perfecto, perfecto. Vamos a tener que irnos al primer numeral, que es el 763, que dice así: comprende al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacia siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Padre, ayúdenos por favor con comentarios y explicación del tema. Bueno, hay que recordar que primero estamos hablando de que la iglesia es instituida por Cristo. Para mí existe un fundamento bíblico también, ¿no? Para hablar sobre este hecho, sobre la misión de Cristo Jesús que se encuentra precisamente en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, de los versículos 16 al 17, cuando nos refiere de que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Miren lo que dice el Evangelio, tanto nos amó. El amor de Dios es infinito, que lo ha desbordado precisamente en su Hijo. ¿Y para qué? ¿Cuál es la misión? No para juzgar al mundo, nos dice, sino para salvar al mundo. La misión de Cristo Jesús está en relación con este gran deseo de nuestro Padre Dios, que es la salvación de todo el género humano, como un signo también para sentir de que somos privilegiados, de que estamos dentro de su corazón. Por eso la iglesia nace ya con este primer anuncio, con la venida de Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús entonces trae la buena noticia, una noticia que realmente va a causar conmoción en todo el mundo, ¿no? Va a causar en este aspecto también la apertura de muchas mentes y de muchos corazones. Se manifiesta la llegada de un reino con este anuncio. Y Jesús lo hace a través de dos vías, a través de las palabras y de las obras. Recordemos que en este anuncio
de la buena noticia de Jesús, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. Con estos signos, Jesús entonces está manifestando la llegada de algo que es majestuoso, de algo que desborda precisamente toda barrera, todo aquello que nos separa o quizás aquellas situaciones en las que nosotros podemos sentirnos alejados o indiferentes de Dios. Cristo Jesús con estos signos viene a demostrarnos una cercanía, la cercanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Algo que es muy importante entender de lo que nos dice este numeral y que aquí espero que se disipen muchas dudas de las personas que nos están escuchando, de las que están aprendiendo el catecismo de la iglesia. Y algo que también nos tiene que hacer sentir orgullosos de nuestra iglesia es que la iglesia, de lo que podemos observar y ver en este anuncio de la buena noticia de Jesús, no es una idea humana. La iglesia, entonces hay que resaltar esto. De la iglesia hay que resaltar esto. No es una idea humana o una fantasía de los seres humanos o la locura de unos cuantos hombres. Entonces la iglesia no es no está creada por el hombre. Recordemos que tiene este fundamento en la misión de Jesús, que es traernos ese amor infinito, y no para condenar, sino para salvar. Y lo hace, como lo hemos estado ya recalcando, a través de estas palabras que inclusive recuerden que causaba asombro en tantas personas. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Decía la gente, ¿no? Esta manera de hablar que es muy especial porque él hablaba de un amor al enemigo, de un perdón al que te ofendió y de bendecir al que nos ha maldecido. Y claro, claro está, las obras también manifiestan precisamente la verdad de esas palabras cuando Jesús entonces curaba a todas las personas de distintas dolencias. Entonces, miren, con esta situación podemos decir que la iglesia es el reino de Dios en la tierra, que es algo muy lindo de lo que manifiesta también entonces este numeral. La iglesia es el reino de Dios ya aquí en este mundo. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más creer. Amigos, nuevamente estamos con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente el padre Patricio Peña Herrera, párroco de la parroquia San Vicente Ferrer, esto es en la Maná Cotopaxi. El tema que estamos analizando es la iglesia instituida por Cristo Jesús, numerales desde el 763 al 766. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y allí va a encontrarlo. O también se dirige a YouTube, busque el canal Consejo Diocesano de Laicos Latacunga y allí lo va a encontrar. Este y más de 200 videos con enseñanza del catecismo.
El siguiente numeral es el 764, que dice: Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño, de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús a los que reunió así en torno suyo. Les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. Padre, por favor, ayúdenos con su explicación. Claro que sí, qué gusto, ¿no? Es interesante saber que las personas que están siguiendo este programa nos nutrimos precisamente de estas grandes enseñanzas que nos da el catecismo de la iglesia y encontrar ahí precisamente el fundamento también de nuestro estar en la iglesia. Bueno, este número 764 viene como a aclarar el número anterior, el 763. Recordemos que el reino de Dios, como habíamos manifestado en el anterior número, se manifiesta a la humanidad o a los hombres a través de palabras y de las obras. Recordemos que las palabras ciertamente pronunciadas por Jesús, si pudiéramos sintetizar de todo lo que él manifestó, podríamos decir, se sintetizan en amor y misericordia. Pero claro, estas palabras tienen fuerza cuando Jesús obra, ¿no? Cuando hemos recordado que los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos caminaban e incluso los muertos resucitaban. Estas palabras entonces tienen fuerza con estas manifestaciones de poder de Dios que hacía Jesús. Cristo entonces es la manifestación plena de este reino de Dios. Nos revela cuáles son esas realidades del reino. Un reino en el que las personas se sienten amadas y liberadas de todo lo que les entristece, de todo lo que quizás puede causar en ellos también este alejamiento de Dios. Considerando esto, se puede decir con certeza que la iglesia es la manifestación de este reino. Por su parte, la comunidad es el espacio donde el reino se puede hacer presente. Recordemos entonces en este sentido de que Jesús al venir al mundo entonces se hizo presente en los lugares más difíciles donde había mucha gente excluida de la sociedad, excluida inclusive hasta de las sinagogas, en fin, por el hecho de padecer alguna situación en la que ellos atribuían que eran castigados, maldecidos por Dios. Entonces Cristo Jesús se hace presente con su mensaje y con su obrar precisamente en estas comunidades, y es donde entonces el reino de Dios se hace presente, ¿no? Podemos decir, se hace presente en estos lugares excluidos, en la gente excluida. Jesús se hace presente y hace presente también ya la llegada de ese reino. Es claro que también la presencia de ese reino se manifiesta en una iglesia con muchas imperfecciones. Entonces, como habíamos hablado hace un momentito, hay gente enferma, gente pecadora, gente que ha sido excluida, gente, en fin, ¿no? Hablamos de este tipo de imperfecciones, pero a pesar de las imperfecciones, la iglesia es un signo visible de que el reino se está haciendo presente en medio de esas situaciones. Y lo podemos leer inclusive en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 21, cuando Jesús prácticamente manifiesta
que el reino de Dios ya está en medio de los hombres, ya está presente en medio de la comunidad, está presente en medio de estas masas excluidas y olvidadas realmente por la sociedad, inclusive también, como hemos dicho, en ese tiempo, por aquellos que tenían el poder religioso, ¿no? Manifestándose con todas estas situaciones en medio de esta comunidad, entonces, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como nos señala también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 16, que a pesar de estas imperfecciones entonces que hay, a pesar de estas situaciones negativas que hay, entonces Jesús, para manifestarse precisamente como la gran esperanza de todas estas personas, Jesús entonces se autodenomina como el camino, la verdad y la vida, que puede conducir entonces a la iglesia, a la humanidad a ser parte de ese reino de Dios. Perfecto, perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos nuevamente con ustedes con el programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña esta vez el padre Patricio Peña, párroco de San Vicente Ferrer en La Maná, Cotopaxi, con quien estamos analizando el tema La Iglesia instituida por Cristo Jesús, numerales desde el 763 a 766, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Este programa también se está retransmitiendo por el canal de Facebook de Radio Latacunga y por el canal de YouTube de Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Así que nuestros amigos que no pueden escuchar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse a las redes sociales y allí encontrará este material. El siguiente numeral es el numeral 765 y dice así: el Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo, esta está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Padre, por favor, explíquenos algo más. Sí, es bueno recordar, ¿no? En este instante, cuál es el tema precisamente de esta parte del Catecismo de la Iglesia que estamos aprendiendo. Eh, Recordemos que el momento en que Jesús instituye a la Iglesia, ¿no? Y para ir entendiendo entonces este nuevo paso, ¿no? Porque recordemos que el primero es en que Cristo anuncia la presencia ya del reino de Dios, que hemos dicho es prácticamente la iglesia. En este segundo paso vemos a un Jesús fundamentando precisamente este gran sueño, ¿no? Este sueño de que se entable ya la presencia del reino de Dios en medio de la humanidad. Y en este paso tenemos que contemplar entonces que esta iglesia está fundada precisamente en esos 12 hombres que Jesús eligió.
Es muy interesante la elección de ellos, si es que podemos también hacer memoria, ¿no? De cómo Jesús, al ir por el camino, al ir por las orillas del mar de Galilea, se encuentra con los primeros discípulos y les invita a ser parte precisamente de este reino o a ser parte de esta iglesia. Y recordemos que esta iglesia entonces empieza a formarse con el sí y con el seguimiento precisamente de estos dos hombres que dejando las redes, dejando inclusive las actividades diarias, la mesa, como en el caso de Mateo, ¿no? La mesa del cobro de los impuestos, empiezan a seguirle a Jesús y con este seguimiento también entonces empieza ya a darse origen a este gran deseo que hay en el corazón de Cristo. Esto nos hace entender entonces que los 12 apóstoles son el fundamento prácticamente de esta iglesia, ¿no? De esta iglesia que hemos recordado en el numeral anterior, tiene todas estas imperfecciones. Recordemos que Jesús eligió a 12 hombres comunes, ¿no? No eligió a 12 hombres especiales, importantes, ¿no? Sino lo hace desde abajo, desde este sentido, ¿no? De pobreza, de marginación, de olvido. Empieza a formar la iglesia de ahí para resaltarla precisamente. Y dentro de este fundamento de la iglesia, recordemos que un líder siempre es importante, porque el líder nos ayudará a seguir entendiendo cuál es la razón del por qué estamos ahí o cuál es también la misión que debemos enfrentar. Por eso Jesús elige a Pedro también como fundamento, como razón también de esta iglesia, le hace cabeza de ello. Y por eso cuando leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, del versículo 14 al 16, entonces vemos a este Jesús invitando a Pedro que sea, ¿no es cierto?, esta piedra donde él edificará prácticamente su iglesia. Simón, ya no te llamarán Simón, sino Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia, constituyendo entonces a Simón, que luego entonces será llamado Pedro, como la cabeza visible de esta iglesia. Hablamos también de que en estos 12 se puede ir entendiendo también sobre la unidad, ¿no? Es una de las cosas más lindas que hay, ¿no? La unidad que debe haber en la iglesia por la razón de que Jesús es el fundador, ¿no? La unidad es testimonio precisamente que somos parte de ese reino. Recuerdo una anécdota hace mucho tiempo atrás cuando un hermano separado, ¿no? eh, Nos hablaba a los católicos y hablábamos justamente de estas situaciones, ¿no? De que hay un pecado mayor del pecado que nos pueden señalar a los católicos, que es precisamente la desunión, porque si hablamos de tantas separaciones, de tantas cosas que se está dando, recordemos que la desunión ya prácticamente va en contra del reino. Entonces, es muy fundamental entonces recordar también en esta parte del numeral y en esta parte de la enseñanza del catecismo de la iglesia, que la iglesia entonces tiene su razón de ser en la unidad con este Cristo Jesús, fundador de la iglesia. Y si no hay unidad, entonces estamos en contra de esta buena noticia traída por Jesús. Por eso entonces la iglesia es la encargada de transmitir la fe, ¿no? Como llamaban como se les llama, ¿no? Se les llama y se les llama hoy. Es digamos, la depositaria donde se depositó la fe, y la iglesia es encargada también entonces de transmitir estas enseñanzas de Cristo para que podamos recordar también en este aspecto este gran deseo de Jesús. Por eso inclusive en el Evangelio de Mateo, ¿no? Al finalizar,
Jesús pide a sus apóstoles, ¿no? Aquellos que ha elegido como fundamento de la iglesia, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿no? A salir también a transmitir lo que Él nos ha enseñado y así también bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que empecemos ya esta vida de iglesia, este inicio del reino presente. Perfecto, perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente el padre Patricio Peña, párroco de San Vicente Ferrer, en el cantón La Maná, Cotopaxi. El tema que se está analizando es la Iglesia instituida por Cristo Jesús, numerales 763 a 766 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Vice y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nos queda un último numeral, el 766, que dice: pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipando en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Padre, por favor, ayúdenos. Bueno, muchas gracias. Recordemos que en el numeral 763 se señalaba un texto, ¿no? Que les decía que para mí es un texto hermoso y donde podemos ver prácticamente el inicio de la iglesia cuando recordábamos del Evangelio de Juan, del capítulo 3, del versículo 16 al 17, cuando nos hablaba de que Jesús es la manifestación del amor del Padre y que ha venido a este mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y quisiera precisamente hablar de esto último, para salvar al mundo, porque recordemos que Jesús es un don para el mundo, un regalo para el mundo, un regalo que nos trae salvación y está prácticamente directamente relacionada con el sacrificio de Cristo que nos señala este numeral 766, en el cual nos afirma que la iglesia nace del costado abierto de Cristo, donde mana agua y sangre, símbolos precisamente del nacimiento de la iglesia y así también de los sacramentos, ¿no? De los 7 sacramentos de los cuales la iglesia se nutre, ¿no? O tiene también la posibilidad de ir acercándose a la razón precisamente del estar en la iglesia o ser parte de este reino. La Eucaristía que nosotros celebramos a diario o quizás en este sentido los días domingos, ¿no? Que esperamos también en este aspecto
de que todos los fieles católicos pues celebren la Eucaristía, porque no se puede entender a un católico que no celebre misa. No, no hay sentido, no hay sentido a un católico que no ame y que no participe de las Eucaristías, porque ella anticipa el sacrificio de Cristo en la cruz. Así recordamos entonces siempre ese gran inicio de lo que hoy nosotros llamamos iglesia. La cruz entonces viene a ser ese fundamento de la iglesia, es el acto supremo del amor, porque recordemos que Cristo Jesús mismo lo decía, nadie tiene tanto amor, ¿no es cierto?, sino el que es capaz de dar inclusive hasta su propia vida. Y Cristo Jesús entonces, por un signo de amor, dio su vida y a través de este sacrificio, pues nos abre las puertas ya de la salvación y entendemos lo que habíamos dicho al inicio, que vino a salvar al mundo. Y en la cruz encontramos la razón precisamente de esta misión de Cristo Jesús. Esto significa entonces que la iglesia es un sacramento de salvación. Cuando celebramos la iglesia, recuerden que en este aspecto tiene la misión de celebrar la Eucaristía. Eh, Recibe este mandato de Jesús en la última cena cuando él pide, hagan esto en memoria mía, ¿no es cierto? Entonces la iglesia desde ese momento pues perpetúa este acto de amor de Jesús y se convierte así entonces en sacramento de salvación para todos sin exclusión. Por eso podemos afirmar también de que la Eucaristía tiene que ser considerada como el centro de la vida de la iglesia, ¿no? Porque ya estamos hablando precisamente de lo que significa la Eucaristía, que es el momento ¿no? Que anticipa este sacrificio que Jesús hace en la cruz para la salvación entonces de toda la humanidad y por ello tiene que ser considerada como el centro, lo más importante, lo más valioso, lo que da vida, lo que da fuerza precisamente al caminar de la iglesia. Nuestra vida cristiana tiene que ser entonces una respuesta de amor a Cristo Jesús. Eh, Repito lo que decía hace ratito, ¿no? Que no se entienda un católico que no participe hoy de la Eucaristía, que se sienta muy alejado de la Eucaristía, se llame católico, pero no tiene estos signos, ¿no? Entonces, por eso nuestra respuesta de amor a Cristo y nuestra respuesta también de decir, sí quiero la salvación, es mediante el hecho de nuestra participación activa, dinámica, dentro de las celebraciones eucarísticas, recibir a Jesús, ¿no? En el corazón como remedio saludable y como signo también de nuestra salvación y como signo también de pertenecer a este gran sueño de Jesús de ser el reino de Dios presente en medio ya de este mundo. Perfecto, perfecto. Estamos ya en la parte final del programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a todas las personas que nos siguen cada sábado por Radio Latacunga, por las redes sociales. En especial, pues un saludo para la parroquia San Vicente Ferrer en La Maná. Deben estar pendientes de su párroco. Un saludo también pues a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre, muy agradecidos con usted por su participación en este programa, por compartir pues este importante tema del catecismo, su experiencia con nosotros. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final y luego la bendición. Primero, quiero agradecer, ¿no? Por haberme permitido compartir nuevamente con ustedes en esta tarea tan hermosa de seguir formando las mentes de todos los que amamos y queremos ser iglesia. Pues pedirles a todos de que nos mantengamos firmes en la fe,
como nos dice San Pablo, ¿no? En un mismo amor, en un mismo sentir. Que esto es importante, a pesar de estar lejos, a pesar de no estar cerca, pues nos une esto, ¿no? La fe y el amor a Cristo Jesús, el amor también a la iglesia. El hecho este de celebrar la Eucaristía y hacer pensar que muchos también se unen, ¿no? Muchos se unen también en este sentimiento y decir al celebrar esta Eucaristía me une también a otros hermanos también que quieren precisamente el acercarse a Jesús, ser parte de este sueño del reino. Es hermoso y les deseo que sigamos avanzando, que sigamos creciendo precisamente en este sueño también de ser parte y constructores de este reino de Dios aquí en la tierra. De mi parte, entonces, millón bendiciones para todos ustedes, para sus familias, esperando de que el tiempo que pasó, ¿no? El tiempo de la Navidad haya sido también un renovar, ¿no? Renovarnos en la esperanza de esta salvación de Cristo Jesús. Y claro, y con toda mi parroquia, San Vicente Ferrer, les deseamos lo mejor también, aunque estamos ya pasaditos de unos días ya del inicio de año, pero desearles que este 2025 sea realmente un año de muchas bendiciones para todos, de muchas bendiciones para todos. Por eso entonces les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.